jamás quise esta vida. Nunca estuvo en mis planes terminar así, pero las circunstancias, o quizá mi propia debilidad, me orillaron a seguir este camino. A veces pienso en todo lo que hice, en cada decisión que tomé, y no puedo evitar preguntarme qué habría sido de mí si hubiera elegido de otra manera. Si tan solo pudiera regresar el tiempo, cambiaría cada paso, cada error, cada momento en el que me rendí ante lo inevitable. Ahora solo queda el peso de lo que soy, un recordatorio constante de lo que podría haber sido. Capítulo 12. Conflicto interno. ¿Por qué estás enojada conmigo? Porque perdiste la sudadera que te regaló papá, y no te veo preocupada por eso. A él le costó mucho conseguirla y la perdiste. ¿Que no decías que te gustaba mucho? Claro que me gustaba. Pero no fue mi culpa, el viejo nos encontró, y tuvimos que salir corriendo. No había tiempo para llevarme nada. No me digas. Siempre tienes una excusa. No es una excusa, Luna. De verdad lo intenté, pero me asusté mucho. Si no me crees, pregúntale a Adriana, ella lo vio todo. ¿Pueden bajar la voz, por favor? Estoy intentando dormir y no es nada fácil con todo ese ruido. En serio, tanto les cuesta hablar más bajo. Llevo un buen rato tratando de descansar y, honestamente, esto ya se está volviendo insoportable. Si te molesta que hable, cállame o que no puedes. ¿A ti quién te metió? Mi problema es con ella, no contigo. Ya sé, dile a tu mami que te deje dormir con ella. Si no quieres hacer eso, entonces no me digas nada. No estoy de humor. Me levanté. Solo te estoy pidiendo que bajes un poco la voz. Tal vez tú no tengas sueño, pero yo sí. Y además, ¿qué tiene que ver mi mamá con que te pida que no hagas ruido? Pues que te quedaste con ganas de pelear. Bueno, seremos más silenciosas. También no son horas de estar hablando. Buenas noches. ¿En serio? No sirves para interrogar, ni siquiera puedes hacerlo con tu propia hija. Si te resulta tan difícil, yo lo haré por ti. Pero jefe, las cosas se salieron de control. Si me da otra oportunidad no va a volver a pasar. Tuviste tus oportunidades, ya no más. Yo lo haré y es la última palabra. Me volvieron a sacar de la celda, pero esta vez fue apenas desperté. Frente a mí estaba un hombre con sombrero y un traje elegante que parecía sacado de otro tiempo. Solo con verlo sentí un calor sofocante, y no podía entender cómo no se cansaba de llevar algo tan incómodo. Me llevó a la misma sala de ayer, pero esta vez no me dejó sentarme. Me quedé de pie, sintiendo el peso de su mirada sobre mí. Adriana, ¿cierto? Solo responde con la cabeza y no digas nada. ¿Reconoces este libro? Es la libreta del doctor loco. Baja la cabeza. ¿Mataste a Agarra? ¿Quién? Si te refieres al que le quité la lengua, sí, pero le disparó a mi mamá, así que fue culpa suya. Seguramente, debe de estar recibiendo su castigo en el infierno. ¿Qué te dije sobre hablar? Entonces, ¿cómo querías que te respondiera, sin decir el por qué? ¿Y cómo explicas lo del libro? Me fue útil, me ayudó mucho tenerlo conmigo. Y aparte ese hombre quería matarme, que se suponía que debía hacer, solo me defendí. Lo digo en caso de que me preguntes por qué murió. Buen punto. ¿Cómo descubriste tus poderes? Lo pregunto por la capacidad y el futuro potencial que llegarás a tener. Me hicieron una cortada y se cerró entre humo rojo. Al principio era difícil manipular el humo, pero después logré controlarlo. La desventaja es que me da demasiada hambre si ocupo el humo por mucho tiempo. No sabes ni te puedes imaginar el dolor que se siente esa sensación. Te comerías lo que sea para que ese dolor desaparezca. Gracias por tu cooperación. ¿Otra vez me van a encerrar? Sí. Agradece que no estás con Víctor, él además de encerrarte te encadenaría. Antes de llegar a las celdas, mi mamá le dijo al hombre que necesita hablar conmigo. Y me llevó a otro lado. ¿Qué pasó? Te quiero hablar sobre lo de anoche. Solo escúchame, por favor. Te contaré cómo pasaron las cosas. Sí, Bruno y María son mis hijos, pero la razón por la que los dejé no es porque no los quisiera, es porque su padre no era como tu papá. Él era alcohólico. Esa era la única cosa por la que se esforzaba. ¿Y por qué te casaste con él? Él antes no era así, era un hombre ejemplar y caballeroso. Pero tenía un pequeño, pero gran problema, su alcoholismo. Pensé que, cuando naciera Bruno, cambiaría, pero no fue así. Me separé de él por un tiempo.
En el transcurso conocí a tu papá. Él me trató con respeto, y al poco tiempo de estar con él naciste tú. Después, cuando tú tenías 4 años, él me suplicó que ya había cambiado. Lo volvimos a intentar. Aún sentía algo por él. Me convencí del cambio que decía tener, y después de 1 año nació María. Se parecía mucho a ti. Estuve viviendo con mis 2 familias, pero fue por ustedes. Pero, como dicen, la mala hierba nunca muere. Él regresó a su vicio a los pocos meses de que naciera tu hermanita. Quise llevarme a tus hermanos, pero él me amenazó con llevárselos lejos, así que los dejé solos. No hay día que no me arrepienta de haber tomado esa decisión. Cuando iba a pelear por la custodia de ambos, pasó lo que jamás pensé que ocurriría. Bruno, supongo que intentando proteger a María, terminó con la vida de su padre. Pero no consiguió protegerla a ella. Y, aunque él no tiene la culpa de su muerte, se siente culpable por eso. Espero que lo entiendas. Ahora te explicaré por qué tienes poderes. Antes de conocer al padre de Bruno, pasé por una enfermedad. No recuerdo bien cuál era, pero lo que sí recuerdo es que el procedimiento para tratarla era muy costoso, y tuve que buscar otras alternativas. La única que encontré fue con Víctor. Él alteró mi ADN, lo que curó mi enfermedad, pero, cuando ya estaba por salir del hospital, me retuvo. Según él, quería mejorarme. Gracias al cielo, varios de sus pacientes escaparon, y entre ellos, yo. Después de eso, solo recuerdo estar en una banca en un parque. Parte de lo que podía hacer era la absorción de energía eléctrica. Cuando me separé, aproveché el tiempo para tratar lo que tenía, y lo conseguí. Eso quiere decir que María no portaba ningún poder. ¿Qué te parece la historia de tu madre? Eso responde varias preguntas. Perdón por insultarte, es que no lo sabía todo. No pasa nada. Te tengo una buena noticia, pero no te emociones. Voy a hablar con el jefe, tratar de convencerlo para que te puedas ir a casa. Pero mi papá va a poder irse conmigo. No te prometo nada, pero lo intentaré. De regreso, Luna y Sara estaban discutiendo otra vez. No era una pelea seria, pero sí de esas discusiones que empiezan por tonterías y se alargan sin sentido. Esta vez discutían sobre el color de cabello de Sara. Luna le decía que no se veía igual. ¿Verdad que me veo más bonita? Víctor será el culpable de mi tragedia. Pero ¿por qué tuvo que ser a mí? De todas las personas que hay aquí, me tuvo que tocar a mí. Todavía no he encontrado respuesta a algunas preguntas que me hice antes de meterme en esto. Lo que no entiendo es, ¿por qué no he sufrido de ningún trauma? Me lo pregunto una y otra vez, como si repetirlo pudiera darme claridad. Cada vez que cierro los ojos, siento que el mundo se detiene y todo se vuelve un eco distante. Víctor, su nombre está grabado en mi mente como un tatuaje que nunca pedí. ¿Fue él quien cambió mi destino? ¿O fui yo, por mi desesperación, quien abrió la puerta a esta tragedia? Mis manos tiemblan con fuerza, como si el universo tratara de responderme, pero no escucho nada más que el silencio roto de mis pensamientos. Me miro las manos. Están intactas, fuertes, como si nada hubiera pasado. Pero sé que algo está roto por dentro. Aún así, ¿por qué no siento ese peso, ese dolor que debería estar allí? Tal vez mi verdadero trauma no es lo que me hicieron, sino lo que no puedo recordar. La incertidumbre. La sensación de que, incluso en mi propio cuerpo, soy un extraño. Cuando entré a la base, todos me miraron, pero nadie dijo nada. Fui directo a la celda de Virus, ignorando todo a mi alrededor. Sin perder tiempo, lo agarré de la camisa y lo acerqué hacia mí, apretando los dientes. ¿Quién te mandó a atacarnos? Le dije con voz fría. Responde, o hasta aquí llegas. Él, lejos de asustarse, dejó escapar una risa que me enfureció más. Su sonrisa burlona no se borraba de su cara. ¿Eso es todo lo que tienes?, me dijo, con un tono provocador y sarcástico. Anda, hazlo. Llévame a ver a Dios, si es que te atreves. Su descaro me quemaba por dentro, pero sabía que eso era justo lo que él quería. Lo arrojé a esa silla con toda la furia que tenía. Sabía que, para lograr que confiese, necesitaría fuerza. Fuerza bruta. Consulté con el jefe, y este accedió a usar a Luna para intimidarlo y hacer que suelte la información.
Luna aceptó sin dudar, diciendo que lo haría solo porque tenía ganas de golpear a alguien desde hace días. Según ella, las ansias de hacerlo la estaban volviendo loca. Admito que me siento algo incómodo al estar a su lado, por no saber si de verdad le escuché decir mi nombre o si solo me lo imaginé. Yo puedo ir también. No. Te conviene. Soy la única que sabe cómo calmarla en casos de emergencia. Le pregunté al jefe, y él dijo que si sabe calmarla está bien. Pero que solo va a interferir si eso ocurre. ¿En serio? ¿Una niña? ¡Qué risa me dan! ¿No pensaron en ser comediantes? Lo miré sentado frente a mí. Parecía tan tranquilo, como si nada de esto le importara. No sudaba, no parpadeaba más de lo necesario. Nada. Me frustraba, pero también me emocionaba. Me gustan los retos. Me acerqué a la mesa y apoyé las manos con fuerza. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Algunos se quiebran con eso, pero no él. Mis dedos golpeaban la madera, marcando el ritmo de mi paciencia. ¿Vas a cooperar, o no? Le dije, calmada, casi amable. Pero no esperé su respuesta. Dejé que mi sonrisa hablara por mí. Aunque, para ser sincera, espero que no lo hagas. Tengo muchas ganas de usarte como saco de boxeo. Pensé que con eso lo haría reaccionar, pero no. Me miró como si estuviera aburrido. Luego se reclinó en la silla, cruzó los brazos y suspiró. Al fin habló. ¿Ya terminaste? Porque, honestamente, das más risa que miedo. Eso encendió algo dentro de mí. Una silla voló al otro lado de la sala cuando la pateé. El ruido llenó el cuarto, pero él no se movió. Seguía mirándome igual, sin miedo, sin nada. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Dije, acercándome a su cara. Aquí nadie te va a escuchar gritar. Pero en lugar de asustarse, sonrió. Esa sonrisa tranquila que me decía que estaba disfrutando esto más de lo que debería. Y, por alguna razón, eso me hizo disfrutarlo aún más. Comencé a golpearlo, pero él manteniendo ese rostro con carencia de emociones. Seguía sin escupir nada, y eso que le saqué el aire. Qué pérdida de tiempo, pero algo que me llama la atención es... ¿cómo una niña llegó a tener ese nivel de fuerza? ¿Con cuánto se tuvo que meter tu madre para que salieras tú? Esas palabras, ¿cómo se atreve? Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salté sin pensar, cegada por la rabia. Dejé de medir mi fuerza mientras le reclamaba, con cada golpe dejando claro lo que sentía. Tú no eres digno de mencionar a ningún miembro de mi familia, y mucho menos a mi madre. Grité, con la voz rota por la ira. No tienes idea de lo que ella pasó, de lo que tuvo que soportar para que yo estuviera aquí. Sentí mis puños temblar, no por el cansancio, sino por la intensidad de mis emociones. Él, tirado ahí, sin moverse demasiado, seguía con ese aire vacío, como si mis palabras no le importaran, como si mi historia no fuera más que ruido para él. Y eso me enfurecía aún más. Y mis golpes se hacían más fuertes al punto de destrozarle la cara, dejándolo en un charco de sangre, pero aún respirando. Luna, cálmate, son solo palabras. Pero él ofendió a mamá. No se lo voy a permitir. La saqué al pasillo. ¿Qué te pasa? No debiste hacer eso. Tú eres el menos indicado para decírmelo. ¿Qué crees? ¿Que no lo sé? Sé que tu nombre no es Gabriel y que los has estado viendo a todos como estúpidos. Sé que tienes un hermano en el hospital y que aún crees que tiene posibilidad de sobrevivir. Tu plan, si se le puede llamar así, está mal pensado. Tienes suerte de que nadie se haya dado cuenta. Desde el momento en que te conocí, me di cuenta de tu mentira. Por haberme paseado por tu mente, supe la verdad. Isaac, ese es tu nombre, ¿no? Si por alguna razón no me crees, tu hermano se llama Marcos. ¿O lo vas a negar? Demuéstrame que tu mente está equivocada. Pero eso es imposible, ¿cierto? No sabía cómo responder. Mi silencio lo delató todo. Eso solo confirma que lo que escuché no fue mi imaginación. No lo hago por maldad, te lo explicaré después, lo prometo. No debí entrar aquí, pero no tenía opciones disponibles. Adam se acercó a preguntarme el porqué de mi tristeza. ¿Es cierto? Tú no sabes mi historia.
No, porque tú entraste después que yo. O eso creo, porque no sé mi historia completa todavía. Pero si quieres estar sola me retiro. Quiero que te quedes. Necesito hablar con alguien sobre esto, y tú eres el único en quien confío. Cuando empecé como enfermera, todo transcurría con normalidad. Hasta que, unos meses después, me asignaron a atender a un paciente, uno de los hombres más importantes en la política. Tenía que ayudar en una cirugía de corazón que le harían. Pero en mi estupidez, confundí la dosis y le inyecté una cantidad excesiva, provocando su muerte. Primero, me despidieron. Pero las cosas malas no pararon ahí. Después empecé a recibir amenazas de muerte, no solo dirigidas a mí, sino también a mis familiares y amigos. El problema escalaba cada vez más rápido. No lo soportaba. Para salvar a quienes amaba, tomé la última decisión que se me ocurrió. Esa noche, cuando todos dormían, me subí al auto de mi padre junto con algunas pertenencias y conduje hacia un barranco apartado. Quemé el auto y fingí mi muerte. Lo empujé por el barranco, despidiéndome de mi vida pasada y de los seres que amaba. No puedo soportar el dolor que seguramente sintieron todos los que me conocían. Todos los días me pregunto cómo están y cómo habrán tomado la noticia. Cuando le conté mi situación a Víctor, él me ofreció un empleo, un lugar donde vivir y su ayuda para eliminar a todos los que me habían amenazado. También me aseguró que mis seres queridos estaban bien. Quise creerle. Pero ahora, después de saber que te ha mentido durante años, me pregunto si a mí también me engañó. Tal vez todo lo que me dijo era falso, ya que una vez los busqué y no estaban. Me pregunto dónde están. Hiciste lo correcto, no lo olvides. Venía a avisarte que ese tipo ya está por confesar. Tenemos que estar todos para no perdernos de nada. Vamos. Ese tipo que antes parecía intimidante, ahora parecía un vagabundo derrotado. De esos que te pedirían una moneda en la calle para conseguir algo de alcohol o sustancias. Su rostro, ensangrentado y cubierto de sudor, reflejaba algo más que dolor físico. Estaba apagado, acabado. No queriendo aceptar su derrota, mantenía la mirada baja, como si mirar a los demás fuera un acto de humillación. Cada respiración que tomaba parecía más pesada, como si el peso de su situación lo aplastara. Su orgullo, aunque hecho pedazos, seguía luchando en silencio, pero el resto de su ser ya había cedido a la realidad que lo superaba. Estás casi muerto, así que habla. Jamás. Me atemorizan, pero no diré nada. Luna nos grita y le prestamos atención. No hace falta ser un genio para saber quién fue. Piensen, ¿quién es el único con el que están peleados? ¿Tiene sentido? No. Además, está claro que está nervioso. Y por cómo actúa, se nota que incluso el de peinado ridículo también le tiene miedo. Claro. Víctor. ¿Cómo pude ser tan tonto? Virus, aterrorizado, decía que Víctor no fue el responsable, pero su desesperación demostraba lo contrario. Sabíamos que teníamos que hacer algo, pero atacar directamente no era una opción. Víctor seguramente estaría esperando eso. Teníamos que pensar en algo diferente, algo más grande, algo que superara por completo sus expectativas. Todos estuvimos de acuerdo en que atacar sin más no funcionaría, pero surgió una pregunta importante. ¿Qué podemos hacer? La discusión se alargó por horas. Las ideas que surgieron, aunque interesantes, no eran lo suficientemente sólidas. Todas parecían funcionar solo como soluciones temporales, pero ninguna serviría a largo plazo. La frustración comenzaba a apoderarse del grupo, hasta que Adam y Victoria propusieron algo completamente inesperado y extremadamente arriesgado. Si queremos sabotear los planes de Víctor, debemos atacar su mayor creación, dijo Victoria, mirando a cada uno de nosotros con determinación. Exacto, añadió Adam. Debemos destruir los domos. Un silencio se apoderó de la sala. Sabíamos lo que los domos representaban, no solo para Víctor, sino también para nosotros. Destruirlos no solo implicaba arriesgarnos a enfrentarlo directamente, sino que también significaba renunciar a lo poco que nos quedaba de seguridad y estabilidad. Era un plan que nos forzaba a replantearnos nuestras prioridades, a decidir si estábamos dispuestos a sacrificarlo todo para detenerlo. Las palabras de Adam y Victoria resonaban en nuestras mentes. Atacar su mayor creación. Pero, ¿seríamos capaces de llevarlo a cabo? Siento que necesito hacer esto.
Bruno, ¿podemos hablar? ¿Qué quieres? ¿Tú cómo recuerdas a mamá? ¿A tu mamá? También es tu mamá. Se levantó, que de no ser de que estamos en celdas separadas, me habría intentado hacer daño. Una madre no abandona a sus hijos. No lo hace, no importa la razón. Si de verdad no tenía otra opción, al menos se habría llevado a María. Si lo hubiera hecho, tal vez todavía podría llamarla mamá. ¿Sabes cuántas veces tuve que consolar a María porque lloraba queriendo verla? ¿Sabes lo difícil que fue? Yo era solo un niño, pero tuve que convertirme en adulto para cuidarla. Tuve que crecer rápido porque ella me necesitaba. Tuve que ser su hermano, su padre, todo para que ella pudiera tener una infancia que yo nunca tuve. No me arrepiento de haberla cuidado. La quería más que a nada. Pero no estaba listo. Nadie está listo para eso siendo un niño. Dejé todo atrás por ella. Mis juegos, mis sueños, mi niñez. Y aún así, me esforcé para que ella estuviera bien, porque alguien tenía que hacerlo. Pero eso no significa que pueda perdonarla. No puedo llamarla mamá. No recuerdo una sola vez que alguien estuviera ahí para mí, que me abrazaran o que me dijeran que estaban orgullosos de mí. Nada. Así que si a ti te trató diferente, si te dio cariño, qué suerte la tuya. Porque yo no tengo nada de eso. Solo tengo recuerdos de lo que pudo ser, y nunca fue. Ella, últimamente, es un poco más cariñosa y sí me ha dicho que está orgullosa de mí, pero antes era más distante. Era así porque tenía que trabajar para poder mantenerme, ya que a mi papá lo capturaron, mi mamá tuvo que arreglársela sola. Le quería decir más, pero Luna y Sara las metieron a la celda, y no quise decir nada más. Todos lo dudaron, en completo silencio hasta que el jefe habló sobre lo que le dijeron. Nos daría la ventaja, pero habría muchos riesgos y que en caso de hacerlo, tendríamos que enfrentar todas las consecuencias. Que si lo haríamos, pero habría que evacuar a las personas sin que Víctor se entere. Cuando la discusión llegó a su fin, fui a las celdas para contarle mi situación a Luna del por qué estoy haciendo esto. Saqué a Bruno y Luna. Los llevé a un lugar sin cámaras. Y les conté toda mi historia de por qué estoy aquí, con todos los detalles esperando que me entendieran. Sabiendo que quizás me terminen delatando.